Así llegamos a nuestro espacio de nuestra breve reflexión bíblica. Dice la Escritura, en el libro de los Hechos nos cuenta una historia curiosa, una historia que será de base de esta reflexión bíblica. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, mientras ellos predicaban la palabra, dice la Escritura que en el verso 14, y viéndolos al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Había ocurrido un gran milagro, por supuesto. El versículo 15 dice, entonces ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Que de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre a quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, dice la Escritura, vinieron a los suyos y contaron, dice, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Así transcurre esta historia. Pedro y Juan, dice la Escritura, siendo partícipes de una obra tremenda de Dios, un milagro tremendo de Dios, pero dice que estos hombres le dijeron, nosotros somos los representantes de Dios aquí y ustedes no tienen que hablar más, porque si lo hacen, ciertamente los vamos a castigar. Ellos entonces, dice la Escritura, les dijeron, juzguen ustedes mismos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen. Pedro y Juan estaban dando una lección, no solamente mostrándoles el milagro, sino mostrando por qué vienen los milagros. Cómo viene la vida buena del Espíritu a un creyente. Cuando uno aprende a obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el hombre se sujeta a Dios, trabajamos en obediencia con el hombre porque está siendo un canal de bendición. Pero ¿qué tal cuando el hombre es un falso profeta? ¿Qué tal cuando el hombre es como estos? Alguien que dice buscar a Dios, pero que lo más mínimo busca a Dios. ¿Tenemos que seguir obedeciendo al hombre? ¿O antes bien tenemos que obedecer a Dios? Ellos dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si tengo que obedecer primero al hombre o primero a Dios. Lamentablemente todos los falsos profetas, falsos apóstoles y todos estos que se han autonombrado y se han autoproclamado como grandes siervos, con sus libros, con sus enseñanzas, con sus seminarios, sus congresos y todas sus fábulas, han logrado que la gente obedezca a los hombres. Hoy las personas obedecen más al hombre que a Dios.
Si uno dice, ¿cómo puedo obedecer a Dios si no sé qué es lo que Dios quiere de mí? No lo sabes porque no te dejan leer la Biblia. Dice la Escritura que tenés que aprender a saber qué es lo que Dios te pide para poder obedecer a Dios. Ellos te exigen una obediencia al hombre, porque es la forma que ellos tienen para poder manipularte. Pero ellos no obedecen a Dios, no tienen temor de Dios, dan falsas profecías, te venden los milagros, te hacen pactos, te hacen regresión, no te enseñan del nuevo nacimiento de Cristo, de que las cosas viejas pasaron, al contrario, te recuerdan constantemente tu vida pasada y arman esos trucos increíbles del G12 y todas esas herejías de los bautismos de fuego y tantas cosas más. Te usan políticamente, teniendo contacto con la política y usando a la iglesia políticamente, y vos los obedeces, y cuando lees la Biblia no la podés entender, por lo cual crees que al obedecer al hombre estás obedeciendo a Dios, y no hay nada más lejos de la realidad, porque vos aprendiste a obedecer al hombre, no a Dios. Al hombre uno tiene que trabajar en una congregación, en un ministerio, cuando la gente respete, y mientras la gente respete los fundamentos más importantes de la Escritura, fundamentales. Puede haber errores, claro, pero son errores tolerables, errores mínimos, no esta clase de horrores. Mentirle a la gente que es el Espíritu Santo cuando es una mera sugestión, eso no es un error, eso es manipulación. Mentirle que el soplido tiene un poder y que el saco en la cabeza tiene un poder o la tumba de Katherine Kuhlman tiene un poder, eso no es un error, eso es un horror, es una manipulación descarada. Decirle a las personas que manden una ofrenda de $1,000 o $4,000 para ser sanados, eso no es un error. Decirle a alguien, sacarle el terreno con engaño, haciéndole un pago ficticio y luego tomando el pago de vuelta, eso no es un error. Eso es una estafa. Dice la Escritura que tanto Pedro como Juan dijeron, ustedes son hombres de Dios, son dueños de la religión, tienen el templo, dirigen al país en la fe, pero nosotros vamos a obedecer primeramente lo que diga la palabra de Dios. Y le dijeron, juzguen ustedes, si yo tengo que obedecer primero a los hombres antes que a Dios. ¿Cuál es la forma de que en los cuales estos falsos profetas y falsos apóstoles mantienen el poder? Amenazando con maldecirte. Bueno, yo he hablado muchísimo en contra de casi 100 de ellos. Estoy esperando alguna maldición, no me llega ninguna todavía. Al igual que los brujos, que me han amenazado hace 30 años. Les he dicho, hagan más porque no me está llegando nada todavía. Porque si uno camina en Dios, eso es lo que necesita, ser fiel a Dios y buscar de verdad a Dios. El que está en su mano, nada ni nadie lo va a arrebatar de su mano. El que ha sido engendrado por Dios te guarda y el maligno no te toca. Pero evidentemente el cristianismo de estas personas es un curanderismo bajo el pretexto de un cristianismo. Realmente es un mero curanderismo. Y la gente son parte de una secta. Ellos dijeron, nosotros, primero a Dios, mientras los líderes obedezcan los fundamentos importantes de la Escritura, nosotros obedeceremos y trabajaremos y apoyaremos. Cuando ellos no lo hagan, nosotros no nos tiraremos con ellos al pozo, porque ellos se van a caer en el infierno y vos te vas a caer detrás de ellos. No te quepa la menor duda que una vez que Dios te habla, es porque te da el conocimiento para que tomes tu responsabilidad. Y si hay iglesias de este tipo abiertas, es porque hay líderes que les gusta, que saben que en una iglesia de verdad van a tener que dar testimonio, van a tener que dar frutos, van a tener que caminar rectamente con Dios. En cambio, en estas pseudo iglesias
hacen lo que se les da la gana, viven en pecado y encima ganan dinero, les dan respeto y se sienten algo. Por eso no pueden obedecer a Dios antes que al hombre. Obedecen al hombre porque les conviene. Obedecen al hombre porque sacan provecho. Aquí el apóstol Pedro y Juan dijeron: nosotros no vamos a obedecer al hombre si el hombre va en contra de la palabra de Dios. ¿Cuánto te hemos hablado acerca de la mentira del G12? Hasta estudios del nuevo nacimiento, cosa que no deberíamos darlo porque el creyente es lo primero que aprende, el nuevo nacimiento en Cristo. Te hemos mostrado que estos son caradura y fantasiosos y ninguno salió a darme base bíblica de lo que hizo. Que me expliquen por qué Benny Hinn se revuelca en las tumbas y lleva a otros pastores a que lo hagan para tomar poder. ¿Por qué cobra $2,000, $3,000, $4,000 el milagro? ¿Por qué anduvo con esa otra evangelista que hoy está asistente del presidente de Estados Unidos en Israel, en un hotel 5 estrellas, 3 noches, alojados en la misma habitación bajo nombres falsos? ¿Que estaban buscando a Dios? Esos son los que le han traído el poder a estos fascinerosos, fantasiosos. A Dante Gebel, Cayuluna, Maldonado, Freyson, Rodríguez, y seguir la lista. Seguí, porque en tu ciudad hay muchos de estos. Los falsos profetas crecen como el pasto salvaje, silvestre. Dice la Escritura que el secreto de la vida de ellos era obedecer a Dios. El hombre puede estar confundido. Por eso es la palabra, es el fundamento. El Señor no promete otra cosa, sino que la que tendrá poder será su palabra. Dice que lo único que iluminará tu camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la Escritura que lo único que te va a alimentar es la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del falso profeta, de la boca de tal o cual, no, de la boca de Dios, fundado en la palabra. Dice la Escritura que solo la palabra romperá los yugos de impiedad, pues la palabra es la espada del Espíritu. Por lo demás dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi palabra, dice la Escritura, es como martillo que quebranta la piedra. Lo único que abrirá el corazón del incrédulo es la palabra de Dios. Lo demás es la sugestión, kundalini, manipulación, promesas falsas para incentivar tu avaricia, tu ambición. Pero no la palabra, no una convicción, no un cambio de vida. La palabra de Dios es la única garantía de saber que estás en el camino correcto. Ellos sabían el secreto. Por eso los milagros eran verdaderos y no todos estos milagros ficticios que vemos todos los días. En mi vida he aprendido a ver y he visto miles de milagros verdaderos. Y una de las cosas que aprendí, a jamás forzar las cosas de Dios. Porque si no, voy a inventar milagros. Voy a inventar mover de Dios. Voy a inventar experiencias. Y lo que le voy a decir a la gente es simplemente un engaño y una manipulación. Y que Dios me libre. Prefiero irme a pescar un río y esperar que Cristo venga y no llevar a mucha gente a la equivocación y saber que cuando sea el final de mis días, el lugar que me espere será la gran condenación por burlarme de la fe, por burlarme de la gente por la cual Cristo murió. Lo genuino es lo que vale. Las fantasías es cuando alguien te quiere usar, cuando alguien quiere hacerte obedecer a Él antes que a Dios. Tenés que obedecer a Dios en primer lugar. A Dios. El que ame a padre, madre, hijos, más que a mí, dijo el Señor, no es digno de mí. Lamentablemente, hoy hay mucha gente que ama más al falso profeta que a la voluntad de Dios. Y luego dicen: ¿por qué todo me va mal? Porque no seguís el consejo de Pedro y Juan. Ellos dijeron: juzguen ustedes. ¿Qué me conviene? ¿Qué nos conviene hacer? ¿Hacer lo que ustedes dicen antes que lo que dice Dios? Primero haremos lo que dice Dios. Y si lo que ustedes dicen está de acuerdo a la Escritura, lo haremos. Pero juzguen ustedes mismos. Es lo mismo que te dice Dios hoy. Juzgad si es lícito obedecer
a los hombres antes que a Dios. Y si eliges al hombre antes que a Dios, en el día de la aflicción, ve y pídele al hombre que te salve. En el día de la angustia, ve y pídele a tu falso profeta que te ayude, porque Dios te dirá: mi palabra no la quisiste, mi palabra la desechaste, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio para siempre, dice el Señor. Ruego a Dios que nos dé sabiduría, claridad de espíritu, y podamos entender que así nace la fe en Dios, obedeciendo primero a Dios y luego al hombre que está acorde a la palabra. Y si lo cambiamos y hacemos al revés, estamos simplemente en una secta, obedeciendo al hombre, y no nos importa lo que diga Dios en la Escritura y no tenemos cuidado de ello. Son días peligrosos estos días, son tiempos difíciles, tiempos de mucho cambio. El Señor puso escoba y estaba riendo toda América Latina, y no lo hemos comenzado nosotros, no somos arrogantes en creer esto. Hubo mucha gente que lo intentó hacer con sus fuerzas, y Dios está sumando a otros soldados a esta batalla. A soldados como en mi caso, que no tengo problema en exponer 30 años de tarea ministerial, todas las cruzadas de milagros que he hecho con miles de personas y miles de milagros, todas las obras que hemos fundado, y dar la cara y aguantar los golpes. Pero ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Obedecerían a Dios o al hombre? Porque el hombre me invitaría a congresos. De hecho, me han querido invitar a muchos lugares de ser a Dios. A veces vendrán pruebas, vendrán problemas, dificultades, pero al final, dice la Escritura, los que escogemos obedecer primero a Dios, vosotros, dice el Señor, los que creéis en mi nombre, nacerá el sol de justicia y sobre sus alas traerá la salvación. Hasta aquí nuestra reflexión bíblica del día de hoy. Nos vamos.